Hola, qué gusto tenerte nuevamente en Sharenting, la intimidad familiar al descubierto, el espacio donde visibilizamos las complejidades de la exposición familiar en entornos digitales. Yo soy Sofía Franco y en el episodio de hoy titulado El detrás de cámaras y su impacto en la relación padres e hijos, vamos a reflexionar sobre la dinámica que se vive con nuestros hijos o los niños con quienes convivimos cuando los momentos que compartimos con ellos son capturados a través del celular o a través de una cámara y en su mayoría son publicados en redes sociales. Además, vamos a profundizar en cómo dicha dinámica puede impactar en la construcción de nuestra relación con ellos. Comenzamos. Voy a compartir con ustedes unos momentos clave que encontré en el libro de Los Reyes de la Casa, de Delphine de Vigan. Esta es una novela que aborda la realidad que viven muchos niños y niñas convertidos en influencers y las consecuencias que esto puede tener en su integridad física y en su salud mental. Esta novela también está disponible en versión serie en el canal Disney Plus bajo el título de La desaparición de Kimi Dior. Hoy solo voy a mencionar brevemente estos fragmentos que nos van a servir como punta de partida y van a sentar las bases para comprender las dinámicas que vamos a explorar a fondo más adelante. Te voy a leer textualmente cómo aparece la frase y después voy a contextualizarla. La primera dice así: Kimi se esforzaba por memorizar los textos y volvía a empezar las veces que hiciera falta. Quería contentar a su madre. Quería que la felicitara. Este primer momento nos presenta a Kimi, que es una niña influencer de 6 años y es hermana de Sammy y es hija de Melanie. El segundo fragmento dice lo siguiente: Cuando su madre se dirigía a ella, lo hacía por lo general en segunda persona y empezaba casi siempre con una negación. No haces nunca nada. No habrá manera de que cambies. No me habías avisado. No has vaciado el lavavajillas. No irás a salir con esas pintas. Esto se lo decía la mamá de Melanie a Melanie, es decir, la abuela de Kimi a su hija. El tercer fragmento dice lo siguiente: A Melanie le gustaba la idea de un público al que satisfacer, al que contentar, al que complacer. Le gustaba aquella recompensa inmediata, tan cálida, tan entusiasta, que le ofrecían cada vez que se manifestaba. Necesitaba su atención, sus halagos. Gracias a ellos sentía que era única, que era digna de elogios. No tenía por qué avergonzarse de ello. Esta es la postura de Melanie, la mamá de Kimi, frente a sus actividades en redes sociales. El cuarto momento dice lo siguiente: Melanie encontró en las redes sociales un medio para accesar al mundo. A través de Facebook logró que sus mañanas ya no estuvieran envueltas en llanto, ya no se quedaba en casa con la mirada perdida, ya no vagaba por los senderos del parque. Toda la interacción, likes, comentarios, conectar con gente, conocer lo mejor de su vida, fue suficiente para colmar la sensación de vacío. Y yo agregaría, o al menos eso creía. Este momento describe el refugio de Melanie en el mundo virtual. Y el último fragmento dice lo siguiente: Los padres de Melanie eran 2 abuelos encantados de la vida que no paraban de colgar fotos de sus nietos en Facebook. Imágenes alegres y coloridas, tomadas en la piscina, en el minigolf, en la pista de patinaje o paseando por el bosque. A juzgar por aquellos reportajes, eran los abuelos soñados. Activos, entregados, siempre disponibles. Sin embargo, nunca se ofrecían para quedarse con Sammy. En 3 años, sus padres se habían quedado con su hijo una sola vez, un fin de semana largo, y al devolvérselo le dijeron que Sammy se había estado quejando todo el tiempo de la comida
y que no parecía demasiado contento de haber pasado unos días con ellos. No lo habían vuelto a intentar. En este fragmento tenemos la imagen que aparentaban los papás de Melanie en las redes sociales, particularmente cuando se trataba de su nieto Sammy. Estos 5 pasajes de los Reyes de la Casa nos ofrecen una mirada clara de lo que ocurre tras bambalinas. Podemos detectar, por ejemplo, en el fragmento número 1, a una niña que se sobreadapta y complace para obtener la aprobación de su madre. En el fragmento 2 notamos el rechazo materno que vivió la madre de Kimi. En el 3, el vacío emocional de Melanie. En el momento 4, la necesidad de cubrir esas carencias afectivas a través de la validación. Y en el fragmento 5 podemos ver claramente la idealización de la familia y la instrumentalización de niños en redes sociales. Actualmente se está viviendo la vida a través de la pantalla del celular. Los niños hoy en día se están esforzando el doble para conectar visualmente con ese adulto que está con ellos, pero cuyo rostro y mirada a veces es difícil encontrar porque por lo general hay un celular en medio. La mirada se pierde y con ella la posibilidad de que esos niños se sientan valiosos, amados, realmente vistos y sentidos. A veces hasta les pedimos que actúen, que repitan poses o frases para conseguir esa foto o video que ya tenemos puesto en nuestra mente. Pero la verdad es que la espontaneidad y la alegría genuina de un instante son únicos, imposibles de replicar. ¿No te ha pasado que vives algo increíble, un viaje, una salida, un momento que te emociona de verdad y luego quieres revivirlo tal cual? Pero es imposible. Y qué bueno que así sea. Eso nos recuerda que la frase de solo se vive una vez tiene mucho de cierto. Parece que estamos perdiendo contacto con esa realidad, con esa sabiduría, como si creyéramos que podemos editar nuestros momentos a nuestro antojo con tal omnipotencia que a lo que inevitablemente nos lleva es a la frustración. La relación entre padres e hijos se complica cuando estamos más enfocados en capturar el momento perfecto que en vivirlo de verdad. Estar siempre listos para grabar todo no va mucho con la infancia, que necesita una presencia tranquila, disponible y sensible. Y esa es una necesidad que todos tenemos al final del día. Se vuelve como una actuación donde lo que mostramos en redes muchas veces no tiene nada que ver con lo que realmente vivimos y sentimos. Hasta parece una obra de teatro. ¿Cuántos niños experimentan un trato diferente cuando el celular deja de grabar? ¿Cuántas madres y padres sentimos que esa alegría se desvanece al cesar las reacciones que obtenemos de una publicación en particular? ¿Cuántos de nosotros estamos estresados por vivir con la carga de una doble vida, la virtual y la real? Cuando un niño siente que lo están usando como un medio para un fin, que lo están instrumentalizando como si fuera un objeto, su autoestima y la confianza que tiene depositada en el adulto se ve afectado. Y esto nos lleva a plantearnos algunas preguntas importantes. La primera es, ¿cuál es nuestra verdadera intención cuando compartimos esos momentos que a veces son un poco fabricados? ¿Qué queremos demostrar? ¿Para qué necesitamos ese material y a quién le sirve de verdad y cómo le sirve? ¿Qué estamos dejando de lado en todo este proceso? ¿Qué riesgos hay? ¿Cuáles son las posibles consecuencias a corto, mediano y largo plazo? ¿Qué nos dice esa práctica constante, a veces obsesiva, de perseguir a nuestros hijos con el teléfono para grabar momentos o capturarlos a través de una imagen, los publiquemos o no? Y entonces me parece importante mencionar 2 de las funciones más comunes y 2 de los usos más comunes que le damos a las redes sociales en el contexto de la crianza. Con esto no quiere decir que no haya otros, pero para fines de este episodio me parece trascendental mencionarlos y profundizar un poquito en ellos.
El primero es que podemos usar las redes sociales para embellecer la función materna, paterna o de cuidado hacia infantes y adolescentes, tal y como lo hicieron los abuelitos de Kimi y de Sammy en Facebook, en donde embellecían toda la parte de convivir con su nieto y que resultó muy alejada de la realidad. Pues a través de las redes sociales nosotros también podemos ocultar las partes complejas y ocultar lo que verdaderamente sentimos con relación a la crianza o al acompañamiento a un ser humano. Es como si quisiéramos esconder debajo de un tapete objetos que ya no nos sirven, que ya no queremos, pretendiendo que no se vaya a notar. Pues eventualmente va a crear una desarmonía en el espacio porque se va a ver todo abultado y va a ser evidente que estamos ocultando algo. Y para desarrollar la segunda función, voy a comenzar con un planteamiento que generalmente lo pongo en mis publicaciones, y es: ¿qué lleva a una madre o a un padre a exponer a sus hijos en situaciones de vulnerabilidad o sumamente íntimas para el entretenimiento o desfogue de agresiones de otras personas? Si bien actualmente, a diferencia de otros tiempos, ¿no?, el contar con comentarios negativos, con críticas, con burlas en las publicaciones, sobre todo estoy enfocándome en las cuentas de creadores de contenido, de influencers. Estos comentarios negativos están sumando. Sí, estos comentarios suman. ¿Por qué? Porque te puedes llegar a ser viral, porque aumenta el tránsito de internautas por tu cuenta, porque también te puede favorecer para seguir monetizando. Entonces vas a obtener un beneficio también de esto. Pero ¿qué pasa cuando ponemos a nuestros hijos como anzuelo? ¿Qué es lo que puede llevar a un padre o a una madre a entregar a sus hijos a esta jungla virtual? Vamos a plantear el siguiente ejemplo, ¿sí?, que no dista mucho de la realidad, porque yo me he topado con este tipo de publicaciones a lo largo de toda esta indagación que he hecho relacionada con esta temática. Y pues bueno, vamos a suponer que nuestra hija o nuestro hijo se mete en un problema en la escuela por utilizar insultos al dirigirse a un compañero. Entonces lo que nosotros hacemos pues es que le manifestamos nuestra molestia a través de la palabra, del diálogo. Sin embargo, sentimos que necesitamos agregarle un extra. Así que decidimos grabar el momento y, no conforme con eso, lo subimos a redes sociales, sabiendo que si lo compartimos en nuestro perfil, lo pueden llegar a ver cientos, miles o incluso millones de personas. Y entonces aquí se manifiesta algo extraño. Y es que al exponer a nuestra hija o a nuestro hijo a que lo reprendan en masa en redes sociales, porque eso es lo que va a pasar, por algo inadecuado que hizo, estamos abriendo la puerta para que otros la maltraten. Podemos dimensionar la magnitud de esta postura. Es decir, nuestra hija o nuestro hijo insultó a un compañero, pero yo, como su madre o como su padre, la reprendo, lo grabo, lo subo a redes sociales y habilito a cualquier persona para que venga y opine al respecto. Claro, podemos decir que lo hacemos para dar ejemplo, para enseñar a otros cómo manejar estas situaciones con un caso real, mostrando cómo se debe intervenir, sin tomar en cuenta, obviamente, cómo le va a afectar a nuestra hija. ¿Por qué? Porque solamente estoy viendo mis beneficios aparentes. Y agregamos, ¿sí?, ¿qué impulsa todo esto? Que en el fondo nosotros sentimos que se lo merece. Y con esto tenemos permiso, entre comillas, o muy buenas razones para sacar nuestras frustraciones acumuladas, ya que ella o él nos están dando un buen motivo para hacerlo. Entonces no solo merece nuestro regaño, sino también lo que cada persona en internet quiera decirle. Al momento en que empezamos a leer esos comentarios, ¿no?, siguiendo con el ejemplo,
nos damos cuenta que nuestro hijo o nuestra hija está siendo un recipiente de insultos, de frustraciones de otras personas, ¿sí? De unas ideas realmente inhumanas de cómo tratarla. En ese momento yo tendría que conectar, ¿sí?, con una sensación de culpa que es sana, ¿sí? En estos contextos es súper importante que no le tengamos miedo a la culpa. Obviamente una culpa, ¿sí?, que está asociada con el comportamiento que yo tuve y con el daño que yo provoqué voluntaria o involuntariamente. Entonces, si yo soy esa madre, yo soy ese padre, yo necesitaría para ir a reflexionar sobre qué me pasó por la cabeza, por qué hice esto, por qué estoy permitiendo que otras personas vengan y emitan juicios tan deplorables sobre la persona de mi hijo o de mi hija. Y entonces yo tendría que reflexionar qué es lo que está pasando en mí, que estoy poniendo a mi hijo o a mi hija disponible para que hagan una carnicería con su persona a través de redes sociales. Entonces, a través de este planteamiento también, yo puedo descubrir que a lo mejor la relación con mi hijo o mi hija está contaminada. A lo mejor tengo por ahí unos sentimientos que no quiero aceptar, que no quiero reconocer, ¿sí? A lo mejor esa hija no cumple con las expectativas que yo tenía. A lo mejor yo siento que me debe algo porque su llegada a este mundo implicó muchos sacrificios de mi parte. Tal vez me ha traído muchos problemas desde que nació. A lo mejor interpreto su presencia en nuestra vida como una carga, ¿sí? Nos la ha complicado, lejos de alegrarla, lo que debería de ser un hijo o una hija para sus padres. Quizá nos está resultando muy difícil ejercer la maternidad o la paternidad o cualquier razón que nosotros tengamos, porque cada caso es particular. Pero esto puede pasar, ¿sí? No tenemos a lo mejor las herramientas emocionales para enfrentarlo de una manera madura, asumiendo la responsabilidad de mis decisiones, y por eso yo expongo a mi hijo o a mi hija a esa humillación y me aprovecho de su vulnerabilidad. Esto cada quien necesitaría descubrirlo, ¿sí? Estas pueden ser una de las razones que yo doy de manera general, ¿verdad?, que pueden estar detrás de este comportamiento. Entonces yo pongo a mi hijo o a mi hija en charola de plata para que otros vengan y descarguen sus frustraciones, que pueden estar muy relacionadas con lo que yo siento hacia él o hacia ella. Recordemos que el sharenting es solo una forma más en la que se puede expresar la falta de amor de los padres, pero no es la única. Hay muchas otras maneras de maltratar y de ser negligente. Sin embargo, lo que verdaderamente hay detrás de la desatención continua y maltrato no es más que un reflejo del desamor que vivimos en nuestra propia infancia. Nos es imposible acceder a formas respetuosas porque nos hicieron lo mismo cuando fuimos niños o niñas, y con esto no me refiero a que nos hayan expuesto, sino que nuestra madre principalmente no estuvo disponible, por lo que yo no pude sentir esa cercanía, ese afecto, no pude integrarlo para reproducirlo con mis hijos de manera espontánea y obviamente con el resto de las personas. Entonces, dar ese cuidado, esa seguridad, esa protección y esa paciencia me resulta una tarea titánica. Estamos tan sumergidas y sumergidos en nuestros problemas pasados y presentes que no podemos percibir y satisfacer las necesidades de nuestros hijos. Por eso podemos caer en estas y otras prácticas dañinas. El acto de publicar los castigos y otro tipo de humillaciones
de parte de los padres a hijos principalmente, pero también se puede dar de adultos a menores con los que se convive. Puede ser la gota que derrama el vaso, como sucedió en el año 2015 con un caso que circuló en los medios en donde un adolescente de 13 años se quitó la vida arrojándose de un puente después de que su padre la humillara a través de un video que se viralizó en internet. En el video aparece el papá reprendiendo a su hija y cortándole el cabello como consecuencia de un error que cometió. Entonces, pues todo esto solo muestra que hay un dolor emocional sin atender y que se está manifestando a través de estas acciones. Nadie somos perfectos. La mayoría de nosotros lamentablemente venimos de historias complicadas en donde hubo abuso, en donde hubo abandono. Sin embargo, sí que tenemos la obligación de revisarnos para proteger a nuestros hijos y a los niños con los que convivimos de nuestras partes dañinas y poder aspirar a ser una presencia que brinda seguridad y afecto. Ser más conscientes de lo que sentimos y pensamos y por lo tanto de lo que hacemos puede ayudarnos a evitar daños que si no prestamos atención, si no les damos el peso necesario, pueden ser irreparables y muy costosos para todos. Entonces, ¿por qué hay que reflexionar al respecto? Uno, porque estamos vulnerando el derecho a la intimidad personal y familiar. Estamos vulnerando el derecho a la privacidad, a la honra y a la propia imagen. Y porque podemos caer en una dinámica de instrumentalización de los hijos o menores. O sea, los utilizamos para nuestro propio beneficio y esto enfría muchísimo la relación, esto provoca serias fisuras en la confianza, en la autoestima del menor y pues obviamente va a traer consecuencias a corto, a mediano y a largo plazo. Es importante mencionar que los menores al no comprender la magnitud de lo que implica su exposición pudieran estar de acuerdo con esta práctica. Hay que tener cuidado con la parte de decir, tengo la autorización de mi hijo. Recordemos que los hijos buscan complacer a sus padres o a los adultos que les rodean. Entonces ellos son capaces de aceptar aquello que a mamá o a papá les hace feliz o les conviene con tal de contribuir en su bienestar. Entonces sí es bastante fuerte esta información. Ellos pueden incluso voluntariamente renunciar a sus convicciones, a su intuición, ¿sí? Dejar de escucharla, acceder a todo para satisfacer las necesidades de los adultos y porque además somos todo para ellos, lo merezcamos o no. Los niños con tal de seguir sintiendo que merecen el cuidado y el amor son capaces de convertirse en lo que nosotros queramos para seguir siendo aceptados. Así que bueno, reconocer el daño que arrastramos, sentir empatía por esa niña o adolescente que fuimos, quizás maltratada, abandonada, abusado, nos permitirá tener empatía con el niño o niña que tenemos enfrente. Cuanto más dolor sin reconocer y expresar tengamos dentro, mayores serán las posibilidades de que lo ejerzamos a nuestros hijos, queriendo o sin querer. Y ya para cerrar, te quiero invitar a reflexionar a partir de una serie de preguntas que te voy a enumerar a continuación para que podamos identificar si hay algún comportamiento, alguna conducta que indique una necesidad por parte del adulto para reflexionar sobre estas prácticas. Recordemos que el deseo de aprobación por parte de los niños aumenta la disposición para complacer las solicitudes de sus padres o de los adultos con los que conviven. Esta es una forma en la que ellos pueden asegurar el recibir afecto, el tener cuidado y también contar con la aceptación, ¿no?, de sus padres o de los adultos. Entonces es importante obviamente también recalcar que la ausencia de las conductas que te voy a mencionar
en estas preguntas no deba de interpretarse como una justificación para continuar con esta práctica sin una reflexión que implique abordar los posibles riesgos y consecuencias para su integridad, pero también para la relación que estamos estableciendo con ellos. Entonces, la primera pregunta sería, ¿te expresan directamente su rechazo a las fotos o videos? La siguiente es, ¿se perciben incómodos ante la posibilidad de ser fotografiados o grabados? Es decir, bajan la voz, bajan la mirada, se van corriendo ante la presencia del celular, se quedan callados hasta el punto de perder su espontaneidad y sentirse intimidados, o son complacientes, acceden a cualquier solicitud, incluso ellos buscan que todo lo que hacen sea registrado y te pidan que lo compartas en redes sociales o lo envíes a familiares o conocidos. Entonces, bueno, estas son las 3 preguntas que yo te invito a contestar. Y pues bueno, hasta aquí este episodio relacionado con el impacto en la relación padres e hijos o adultos y niños con los que se convive. Recuerda que puedes seguir mi contenido a través de Facebook e Instagram como Sharenting, la intimidad familiar al descubierto, y @sharenting.sofiafranco respectivamente. Muchas gracias por haber estado aquí y nos vemos la siguiente semana.